tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar presentes acá. A todos los que les interesa la industria naval, dan presente, gracias. Y a los que les interesa también todo este tema de ese hermoso río que tenemos ahí, para algunos hidrovía, para otros río Paraná, para otros Cuenca de Plata, para todos la gran ventaja que tenemos de tener semejante río que tiene Rosario, que tiene Santa Fe, que tiene todo el litoral argentino. Agradecer a la organización, a todos los que han trabajado en esto, felicitarlos por el esfuerzo que han hecho. No parece el primer Expolog, parece el 14º más o menos ya, porque el éxito que ha tenido y la repercusión es enorme. Se debe a la seriedad con la que trabaja Juan Carlos, Ariel, Violeta, Diego, Irene y bueno, todos los demás miembros del equipo que ha hecho esto posible. Me ha tocado acompañarlos, escucharlos. En realidad yo me voy a sentar ahí también tranquilo. Me dijeron que me siente acá, pero yo me voy a sentar ahí porque los... Ah, bueno, está bien. Entonces me convenció Juan Carlos, me voy a sentar acá, entonces, está bien. Bueno, la presentación la acaba de hacer muy bien recién, así que el orden va a ser como... Vamos a empezar por el ingeniero naval Roberto Alonso, que tiene una presentación. Después seguirá Sebastián, después seguirá Silvia y cerrará Marcos. Así que, Roberto, un gusto escucharte y gracias. Bueno, gracias por prestar atención un ratito a lo que podemos aportar. Voy a dar un poquito de historia. La hidrovía funciona y funciona muy bien hasta lo que sería Timbúes. De ahí para arriba estamos prácticamente olvidados. Y olvidados desde el año 90, 92, cuando se decidió que los puertos que pertenecían a la nación pasaran a las provincias a los municipios a los factores de interés en cada lugar. Ergo terminaron un montón de puertos convirtiéndose en muelles para ir a pescar el domingo, tomar mate. La realidad es que eso llevó a que en el año 2017, 2018, el COMEC me llama para decirme que tenían en Santa Fe un problema grande los exportadores, que era llevar un camión al puerto de Dock Sur le costaba $1.500 y subirlo el contenedor a un barco transoceánico para llevárselo a China le costaba 400. Entonces, digamos que en el Interland había 350 kilómetros donde había un montón de gente que quería exportar y que tenía unas cargas como si fueran aranceles que nos imponíamos para que no pudiéramos desarrollarnos. Entonces, cuando empiezo a estudiar el tema, le digo, pero no es un problema de Santa Fe es un problema de todos los puertos. Yo tengo el antecedente de haber sido gerente de puertos de YPF, con lo que conozco los puertos desde Barranqueras hasta Orión, en Tierra del Fuego. Trabajé mucho en el sur, por el norte. Y da la coincidencia de que cuando le digo a la gente de COME, es una gran persona que manejó COME que se llamaba Gabriel Culsoni, le digo, ese es el problema de todos. No es y entonces planteé un proyecto para explicar cómo se podía solucionar el problema. Me pasé muchos años, los ingenieros tenemos que resolver problemas, y la primera versión que di es, hay toda una tendencia a que los barcos sean más grandes, hay que aumentar los calados, aumenta la eficiencia de esto, pero la realidad es que estamos viendo pasar cantidad de trenes de barcaza que vienen de Paraguay, toda la economía de Paraguay, Bolivia, todo el norte está gestionado con barcazas. Entonces dije, no puede ser que esto no funcione, y me empecé a ubicar, dije, la ingeniería resuelve este tema, sí, lo resolvemos de otra manera que lo van a ver, pero me pasé muchos años pensando como ingeniero, hasta que me empecé a dar cuenta que había razones por las que no funcionaba el sistema. No lo quiero hacer demasiado largo, pero las razones eran la ley de cabotaje, las aduanas, la prefectura, y no había simetría entre las cargas rodadas y las cargas transportadas por la vía fluvial. Me lo explicaban bien los exportadores, me decían, mire, yo por ejemplo tengo que vender queso a Rusia. Yo con gusto lo pondría arriba de una barcaza, pero si me da la certeza de que toda mi carga va a llegar al puerto de Dock Sur para que lo tome un buque y lo lleve a Europa, porque si el 14 no está en el puerto de Dock Sur, yo prefiero pagar un camión para que me lleve la carga.
Entonces empecé a rebobinar y digo, estos tipos tienen razón. ¿Y dónde estaban los errores de todas las empresas? Que estaban utilizando equipos que no eran adecuados. Todos entraban por, vamos a buscar un barco barato, y el barco hacía la primera vueltita, se le pegaba una hélice, rompía algo, ya la segunda vuelta no estaba, y el tipo que quería exportar decía, no me lo llevas, no te doy más. Y la lógica es que nosotros no funcionamos en una cadena. Es decir, todo esto que está funcionando es una cadena logística. Lo que más me gusta de esto es que aparece la logística como factor coordinador de todos en el eslabón. Porque la única verdad que tiene la economía global hoy es que hay un señor que produce acá y un señor que compra acá. Todo lo demás estamos en el medio. Y si cada uno quiere tirar desde su rincón para decir, beneficiemos a mi sector, no estamos entendiendo lo que es la logística. Trabajo mucho en Estados Unidos, y en Estados Unidos la logística global, la macroeconomía se suma en la logística con todos los que participan en eso, los ferroviarios, en la comodalidad, los ferroviarios, los aviones. Cuando hacen el balance global, algunos ganan un poco más, otros menos. Pero, por ejemplo, ¿qué mejor que sacarme del campo la carga? Llamo un camión y me lo lleva. Ese camión en Estados Unidos se sube al tren, el tren lo lleva hasta el puerto, se baja el camión y se sube al buque. Y entonces el balance, como está, el balance es completo. Cuando empecé a mirar las estadísticas, empiezo a entender de que, me refiero a la del 2018, 2019, que son antes de la pandemia, 6.000 muertos por año. Cuando se empieza a analizar la carga rodada, ¿quién puede decir que la inmediatez no la tiene la carga rodada? En el mundo es así. Pero si analizamos con qué promedio de kilómetros trabajan en Europa, y son 95, 100, 150 kilómetros, el promedio en la Argentina son 450. Yo tengo parientes que tienen empresa camionera y manejan 1.200 kilómetros. El 70% de los accidentes participan camiones, porque los tipos vienen dormidos, porque los equipos no son tan nuevos como los que hay en Europa. Cuando un tipo se duerme, se para el camión. Acá todavía están entrando camiones así. Esto no es tirarse contra la carga rodada, que por inmediatez es la mejor. Es tratar de meter un eslabón en el medio para que todo esto confluya en que en la comodalidad funcione todo. Entonces, desarrollé esto que van a ver, después les voy a dar otro, son 2 proyectos, los ingenieros tenemos que trabajar con la innovación. Yo lancé una frase que era más o menos así, es decir, mejor, sí, ya estoy redondeando, ven estos 3 minutos y terminamos. El tema era tratar de coordinar todos los factores para que el tema funcione. Si me largás esto, diseñé una barcaza autodescargable. Lo que van a ver es un render que costó casi 1 año y medio trabajarlo con una empresa en China. No es un YouTube, no es un videito, lo hicimos nosotros. Y es una barcaza que no tiene sala de máquinas. Que lleva 180, 200 contenedores. Esto lo razoné porque cuando teníamos que llevar combustible en YPF a Barranqueras, diseñamos como casco algo muy parecido. Con una ventaja, tenemos 3 propulsores. Si alguno de ellos se descompone, se saca. Son ski mounted, son propulsores hidráulicos, y toda esta tecnología permitiría que con una poca adaptación de los muelles que están, se trabajara con alguna preparación de los muelles que quedaron en todos los puertos de una forma un poco más inteligente. La barcaza se descarga sola y se carga sola. Es un B-rail. Y cuando a la vez decís puede... que se carga y se descarga sola, ¿qué significa? ¿Que está todo automatizado? No. Bueno, se descarga sola. El contenedor quiere decir que el operador puede descargarlo en el puerto y simplemente con un camión acá abajo. Con un camión se termina. Se les puede empujar también. La potencia está fraccionada, con lo que los maquinistas deben entender. Eso es economía de bolsillo. No necesitan estar pensando en trabajar a media máquina. Los propulsores hidráulicos funcionan a ritmo
y vos le podés dar a velocidad cero el mismo torque, el mismo par. Bueno, estos son unos cuantos años trabajando en esto, como un resumen. Absolutamente, esto es lo que le quería presentar. Y la segunda innovación para la industria naval que estoy tratando de impulsar son los direccionadores para trenes de empuje. Porque los direccionadores, los empujadores que vemos pasar, tienen, fíjense desde dónde tiene que mirar el capitán para encontrar la proa, ¿no? Entonces, estoy diseñando unos direccionadores de trenes de empuje que son esclavos del remolcador empujador, con una visión adelante, un multipropósito, es un esclavo del mismo puente, como si fuera la red de auxilio de un coche o un equipo agregado. Primero, porque considero que tenemos que trabajarlo con un sentido de seguridad nacional sobreestructural. Si le pegan a un puente, no es lo que va a ser el PANDI en ventaja, va a ser los años que nos cuesten reponer una unidad sobreestructural. No hay una reglamentación para eso, estamos tratando, hablando con Cancillería, con Prefectura, para que al armador le represente no fraccionar el tren porque está bien direccionado. Bueno, nada más. Muchas gracias. Después vendrán las preguntas, te felicito. 8 minutos, está bien el tiempo. Bueno, Sebastián, si sos tan amable. Voy a tratar de ganar un poco, de recuperar un poco. Bueno, Sebastián, gracias por estar, también a vos. Y contanos un poco, presentá tu astillero, me parece que es importante Primero, ver desde dónde venís, que de acá cerca, pero contarnos a todos en qué posición están. Es el último astillero que se ha convertido, uno de los últimos, que se ha inaugurado en el Paraná, con alta tecnología. Bueno, ¿cómo están hoy? Sí, primero quería comentar, bueno, yo soy responsable de todo lo que es la operación de Rocktree. Rocktree para muchos es una empresa nueva en la región. Ciertamente es una empresa que nació hace pocos años en todo lo que tiene que ver, más que nada, infraestructura y transbordo de cargas a flote. Comenzó con estaciones de transferencia que transportan o transbordan, mejor dicho, carga de buques feeder o más chicos a buques más grandes en distintos lugares del mundo. Y hace unos años tenemos una estación flotante en la boca del Río de la Plata, transfiriendo mineral de hierro hacia buques de mayor porte, con un feeder principalmente desde Nueva Palmira. Entonces, la empresa primero puso un pie en la boca del Río de la Plata, como les comentaba, y con la expansión y demás proyectada, también quiso poner un pie en lo que es la región, en el transporte fluvial de todo lo que es las cargas, minerales, granos, aceites, combustibles, etcétera, que se transportan por esta bendición de la naturaleza que tenemos la suerte de tener, ¿no? Así que desde hace ya un año compró lo que era la flota anterior de Atria, junto con ello el astillero, que algunos de ustedes creo que ya fueron a visitarlo, el astillero Punta Alvear, que está acá cerquita, y dos puertos que están en el Alto Paraná. Uno es Dos Fronteras y el otro es Tres Fronteras. Dos Fronteras es un puerto granario y Tres Fronteras es un puerto no solo granario, sino también de carga de combustibles, o sea, es una terminal de combustibles de hidrocarburos que recibe parte del combustible que necesita Paraguay para importar. Dicho esto, uno cuando habla todos cuando hablamos generalmente de hidrovía pensamos mucho en dragado, peajes, etcétera, pero creo que la hidrovía es una plataforma de desarrollo industrial, directa e indirectamente, ¿no? Con todo lo que genera, y tecnológico. Entonces, acompañado a eso, cuando, por ejemplo, vemos obras de infraestructura y demás que aseguran o que pueden asegurar mayor previsibilidad en el transporte y demás, naturalmente la causa natural es mayor previsibilidad, hace más confiable la vía, el productor se anima más, eso genera más demanda, más transporte, el mayor transporte va a generar más embarcaciones y algo muy importante que vemos que se va a producir en la próxima década es que, hablando más que nada de lo que es flota fluvial,
gran parte de la flota fluvial desde los 90 o 2000 construida. Entonces, esa flota va a necesitar renovarse, cambiarse, repararse, modificarse, lo que sea, pero va a necesitar ciertamente de infraestructura naval que acompañe. Bien. Y en ese contexto, entonces, vos ves como algo favorable, positivo, todo este sistema de dragados que va a repercutir favorablemente para el sector naval en lo que acabas de decir, ¿no? En la renovación de esa flota, también aparte de remolcadores y todo lo demás. Más dragado, mayor profundidad, va a generar más oferta de transporte, más previsibilidad, lo que me comentaba antes. Eso va a generar más demanda. Al principio la demanda adicional se va a absorber con ese mayor calado que uno puede cargar una embarcación, pero si logramos previsibilidad en esto, va a generar más necesidad de más flota para absorber esa demanda creciente. Claro. Que está proyectado en todos lados, lo leemos en cuanto a lo que es el crecimiento que hay con el mineral de hierro, empresas nuevas que vienen a la región, empresas que han anunciado gran inversión en construcción de activos, etcétera, con lo cual lo que vemos en Rocktree, por lo menos, no solo en el día a día, es no solo que el transporte va a crecer, porque nosotros operamos y transportamos, sino que también la industria naval va a tener que acompañar. Una pregunta en ese contexto, porque hay un tema que yo no pude escuchar todos los paneles, pero siempre hay un temita acá que, viste, se lo gambetea, nadie quiere hablar, de eso no se habla. El tema ambiental. No voy a dedicarme sobre el tema de estudios ambientales porque no es la pregunta. La pregunta es si la sostenibilidad, la industria naval y la sostenibilidad en este contexto. ¿Cómo estamos desde la industria naval en el río trabajando en este contexto? Porque el tema de sostenibilidad no es solamente un compromiso de los que dragan, es un compromiso de todos los que usamos, todos, inclusive las ciudades, los que tiramos basura, etcétera. Calcular que en los mares hoy hay una cantidad de toneladas de plástico que eso no la generó un barco. Enorme, En enorme. ese contexto, ¿cuál es la opinión tuya, Sebastián? Yo creo que cuando hablamos de sustentabilidad, no siempre tiene que estar por ahí ligada al consumo de combustibles alternativos. Hay mucho paño todavía para mejorar lo que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces vemos convoyes fluviales y cuando uno sube a bordo, yo subo a bordo, la cultura es a full la máquina. Esa máquina full, si uno ve la curva de potencia que entrega el motor y la asemeja con la velocidad y demás, fácilmente uno se da cuenta que no es necesaria llevarla full para ir a la velocidad que está yendo el barco. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un punto de la aceleración, acá ingenieros lo saben mucho mejor que yo, de la aceleración que a partir de ahí, si uno acelera más, lo único que hace es quemar combustible porque el barco va a ir a la misma velocidad, no va ya a aumentar. Entonces, eso creo que hay mucho para trabajar de eso, de llevar los barcos mínimo tienen 2 máquinas, acá me estoy refiriendo más a lo que es transporte fluvial, llevar las máquinas parejas con índice de carga parejo, cargar las barcazas adecuadamente, armar convoyes compactos. Muchas veces vemos convoyes que no están muy bien armados y eso genera una resistencia al avance muy grande, etc. Hay mucha tarea para hacer que creo que mejoraría bastante lo que tiene que ver con emisiones por tonelada transportada y demás, con lo que ya tenemos. Obviamente que después el combustible alternativo y demás es otro tema, es un paso adelante que hay que dar, que creo que en muchos lados se están dando, pero todavía no está. Yo no veo que esté muy cierto que hay que ir por esta tecnología o por aquella. Pero bueno, creo que en resumen vemos que con lo que hay bastante para trabajar en cuanto a lo que tiene que ver con esas mejoras de consumo y huella de carbono. La sustentabilidad tiene que ver con lo ecológico, con lo ambiental, pero también con lo social. En lo social, el astillero está generando empleo genuino, directo e indirecto. Sí. Hoy, ¿cómo está la situación de la demanda de obreros navales, la capacitación, la formación? Bueno, el astillero, como ustedes saben, los que fueron a verlo se habrán por ahí sorprendido, es un astillero con altísima tecnología,
uno de los mejores en la región en cuanto a lo que es tecnología y capacidad de construcción principalmente. Nosotros tenemos un personal altamente calificado, fijo, tenemos muchas personas trabajando ahí, a las cuales, bueno, nada, la tradición naval en la Argentina estaba instalada, entonces tenemos esta gente trabajando, se los va capacitando, estamos fuertemente enfocados con nuevos proyectos de construcción, también reparación, el astillero nació principalmente para construir cosas, digamos, activos nuevos, estamos también en todo lo que tiene que ver reparación, y no solo de embarcaciones, sino también de otro tipo de estructura. Hace poco hicimos una estructura de cubierta de un buque transbordador, un buque Panamax transbordador, que era algo totalmente fuera de lo que fue concebido el astillero, sin embargo la capacidad dio para hacerlo perfectamente, y obviamente gracias todo eso al personal calificado que tenemos trabajando ahí. Bien. Bueno, evidentemente lo que vos estás diciendo ratifica esto del concepto de economía azul, Sí. que no es una moda y que no es solamente sobre el mar. La economía azul se refiere a todo espacio acuático, ¿no? Ríos, lagunas, mares, que tiene todos los mismos desafíos. Y recién poco se te escapó ahí cuando hablabas de los motores. Sebastián es de la Marina Mercante, entonces tiene ese mix de conocimientos, de experiencia, más de 20 años, si no me equivoco. Sí. Yo soy piloto ultramar, empecé navegando en el mar y después por esas cosas de la vida terminé con el río, y nada, hace muchos años que estoy dedicado a todo lo que es el río, desde Cáceres hasta aquí. Bien, ¿alguna experiencia tenés? Sí. Bueno, gracias por tu favor. exposición, muy amable, gracias. Ahora Silvia Martínez nos va a acompañar. Hasta ahora los dos vienen bien, 8 o 9 minutos, vamos bien. Está cronometrado. Bueno, Silvia, un gusto tenerte acá. Ajá. Silvia Martínez, la licenciada Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de Industria Naval Argentina, SINA, que bueno, nos va a compartir también su experiencia también desde el punto de vista de lo institucional, aparte de lo técnico, de lo institucional, que hace también un poco lo que decía hoy el ingeniero Alonso cuando hablaba de la logística, ¿no? Todo esto que atraviesa de una punta a la otra punta, y ahí estamos todos hermanados de alguna manera, ¿no? Los puertos, la logística, lo que dice el leitmotiv de este encuentro, ¿no? El tema portuario y logístico tan bien definido. Y todo lo que vaya adentro, ¿no? Van los que somos transportados, los que movilizan el transporte, la industria naval y sus instituciones en general también en los temas portuarios. Silvia, contanos un poco de la SINA, cómo está. Después tenemos también por allá otro que sabe de instituciones que nos va a contar también de otra cámara, pero contanos cómo está SINA, cómo están viendo ustedes la situación de la industria naval en este contexto fluvial sobre todo. En un verdadero cambio, profundos cambios. La SINA es una institución que tiene 62 años y abarca desde Misiones hasta Ushuaia. Entonces, debo también contemplar las distintas problemáticas que tienen las provincias, las 7 provincias de la hidrovía y toda la zona costera. Casualmente, la semana pasada estuve en la provincia de Chubut, con una problemática diferente, como también en Misiones, que Misiones tiene un verdadero problema con la parte tributaria y la compra de chapa por los impuestos propios de la provincia, que es algo para considerar. Cada provincia tiene sus particularidades, sus leyes. Chubut sacó una ley de promoción de industria naval y estamos esperando la reglamentación. Sabemos que en la industria naval también tuvimos en el gobierno de Macri la promulgación de la ley de industria naval, cuando nos quitaron después el esqueleto virtuoso de la ley y quedamos a la espera. Bueno, la industria naval, como todo el país, estamos en un verdadero cambio, que yo creo que el país debe considerar o entender que es un verdadero cambio cultural. Por ejemplo, nosotros sabemos que Santa Fe es una provincia portuaria, pero en realidad Santa Fe, por su posición en la hidrovía, es una provincia industrial con logística. Capaz de hacer, sí, tienen astilleros, tenemos todo para apoyar a Santa Fe y convertirla en realmente un nodo logístico
de envergadura. Ahora, no solamente es la carga, sino es la construcción, la reparación, el mantenimiento, la modernización de la flota, la digitalización, la robótica, que ya el mundo está en todo ese proceso y Argentina está mirando. Estamos con la transformación energética, con todas las posibilidades de desarrollar, pero Argentina todavía está en la espera a ver qué vamos a hacer, en qué lugar nos colocamos y de qué manera producimos. Por supuesto que las universidades tienen que estar presentes, debe haber carreras nuevas en apoyo al petróleo, al gas, a la minería, que todas las provincias en este momento y más las que dan a la zona cordillerana están con todo el interés de complementarse y de explotar las nuevas alternativas. Ahora, también tenemos, vos hace un ratito preguntaste sobre la economía azul, sobre la sostenibilidad. El mundo hace más de 10 años, 15 años que están con los combustibles alternativos, con gas, con hidrógeno, con solar. Acá en AISA hace unos años atrás se botó una lancha con paneles solares. Realmente hace muchos años pensamos de qué manera ser competitivos y evaluar la apertura de costos en la navegación. En la navegación hay dos costos que son significativos, que es salario y combustible. Con el tema del gas, sí, tenemos un ahorro de un 58 a un 62% en el gasto de combustible. Eso hace ser más competitivos. Cuando hablamos de exportaciones, es toda la cadena logística, como recién lo dijo Sebastián, es desde la fabricación hasta el puerto destino. ¿Qué es lo que hay en el medio? Hay puertos, industria naval, universidades, sociedades de calificación, seguros, aduana. Hay un montón de cosas que todas se tienen que unir y tenemos que coincidir a través de una mesa para que realmente las exportaciones le permitan el crecimiento del país. Yo creo que la transformación energética es una verdadera oportunidad, pero teniendo en cuenta la inteligencia, nosotros nos jactamos de ser un pueblo inteligente, una sociedad inteligente. Si la inteligencia no la capitalizamos para insertarnos dentro de esta transformación, ¿para qué nos sirve la inteligencia? Sabemos que tenemos deberes pendientes, sabemos que la parte tributaria no juega con relación al Mercosur desfavorablemente. Sabemos que no tenemos financiamiento. Bueno, hace años el país tuvo el leasing naval, que era una herramienta válida. Un armador, cuando tiene que construir, por supuesto que va a ir al contrato que justifica esa construcción, que le permita el repago. Bueno, tenemos el leasing naval, la ley contemplaba la hipoteca naval. Son herramientas que sí o sí tenemos que sortear. Para sortear toda esta transformación que el mundo y Argentina está obligada a quedar dentro, debemos planificarlo. Argentina jamás planifica, y menos a largo plazo. Son todos elementos que realmente tenemos que corregir para estar a la altura de las circunstancias y poder despegar como país. Si no lo hacemos, estamos en una situación muy desfavorable. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta y pensar a largo plazo. Estoy de acuerdo que las pymes necesitan respuesta aquí y ahora, y es una situación complicada, el aquí y ahora. Pero bueno, tal vez hay que encontrar la manera o los caminos para plantear las cosas y tener una buena respuesta. Energía azul, vos bien lo dijiste, no solamente es la parte de océanos y mares, sino es la parte social y el impacto de la mejora que le puede ocasionar al país el uso de esos recursos y la mejor calidad de vida para sus habitantes. Eso también lo tenemos que empezar a contar para que la gente tome conciencia, que no estamos hablando de una simple transformación, sino de una profunda transformación, pero sumamente virtuosa para todos nosotros. No sé si hacerte la pregunta porque lo respondés tan largo que por ahí vamos a estar un rato más, pero igual te voy a hacer una pregunta porque creo que vale la pena. Para no hablar del mar, porque si tenemos que hablar del mar, vos decías las políticas.
tendríamos que decir, bueno, ¿cuál es la pregunta? Sería, bueno, ¿qué opina el sector naval sobre la importación que se va a hacer de 18 poteros que no se construyen en el país? Que en otras épocas se ofrecían propuestas como, no sé, trae 9, pero 9 construye acá, o chartea 9. Bueno, hoy no se maneja ese concepto, sino de liberar esa importación. Hay algunos sectores que han salido a dar su opinión. Pero vamos al río, donde el debate es otro, porque acá no actúan los poteros, necesito que haya que reparar alguno, que se refiere a este tema, hablando de las propuestas, insisto, del gobierno en cuanto a liberar la marina mercante y las propuestas que han hecho del lado sindical, con el RedCan, que es un segundo registro. ¿Cómo lo ven ustedes desde SINA este tema? O sea, ¿han tomado participación la industria naval o SINA? ¿Han fijado posición con respecto a estas propuestas del gobierno? Que son propuestas que están en el Congreso, que hay 2 proyectos de ley que han entrado también, uno por Senado, otro por diputados, y la propuesta, insisto, de RedCan del sector sindical. ¿Cómo actúa la industria naval en este tema? Porque lo afecta directamente también. La Cámara de la Industria Naval Argentina hace años que es una clara imagen de defensa de la industria nacional, donde siempre nos esforzamos en todos los medios a una muestra de capacidad. Ayer estuvimos conversando con vos sobre la parte automotriz, que diste un ejemplo. Vos fíjate, nombraste los 18 poteros. La falta de visibilidad o de unión del sector hace que los poteros se construyan en China. ¿No hubiese sido una causa de unión para una mejor oferta argentina? Y también sentar al gobierno, sentar a los municipios, sentar a la aduana y buscar una respuesta conjunta que le significaría al país un trabajo distinto, varios astilleros trabajando en serie. Esa era una manera de bajar los costos. Argentina, al no planificar, no puede sortear esos inconvenientes. Dice la adjudicación que uno de los mayores causas que tuvimos fueron el cumplimiento de plazo. Si hubiésemos trabajado en serie, hubiésemos eficientizado los costos y también los tiempos y la calidad. Eso Argentina no toma esa costumbre en la construcción, en la planificación y un trabajo conjunto. Si es algo que yo caracterizo o siempre hablo de Santa Fe, que me encanta este gobierno porque trabajan en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo. Debemos trabajar en equipo. No, la Cámara tiene una férrea defensa en la industria nacional. Sabemos que la importación nos está perjudicando en algunas cosas necesarias, porque sabemos que los motores son importados, que los necesitamos para la industria, en la transformación energética y en la construcción dual se necesitan ese tipo de motores, que Argentina todavía no está, pero bueno, en algún momento tiene que ser el comienzo. Yo creo que tenemos que también trabajar con el acero y las pinturas, con los componentes asociados al medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de todos. Y todo eso hay que plantearlo al Congreso y muchas veces, lamentablemente, los funcionarios no conocen la tipicidad de nuestra industria en detalle como la conocemos nosotros y no nos dejan, por lo menos, contárselo. Gracias, Silvia, muy amable, muy amable. Gracias. Un aplauso para Silvia entonces. Marcos, el ingeniero Marcos de Monte, titular del astillero Río Paraná Sur, que está en Lima, provincia de Buenos Aires, y aparte es presidente de la Federación de Industria Naval Argentina. Un joven presidente y un joven dirigente de la industria naval argentina, que también el astillero de él es uno, junto con el astillero donde está trabajando hoy Sebastián, son de los últimos 2 astilleros que se han construido, los más nuevos que tenemos en Argentina y sobre todo en el río, ¿no? Así que, Marcos, gracias por estar. Y bueno, me gustaría que te presentes, capaz que alguien no te conoce todavía, por si acaso, todos te conocemos, pero contanos también quién sos y sobre todo el astillero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, es la segunda participación. Ayer fue un poco más general. Hoy vamos a tratar de hacerla más particular, así no aburrimos. Bueno, y Silvia explicó muy bien también la realidad del sector.
También soy presidente de la Cámara de la Industria Naval de Santa Fe, Santa Fe, de perdón, la me olvidé, CACIN, disculpen. así Sí. que de la casa, que si bien nuestro astillero está en provincia de Buenos Aires, estamos en zona norte y siempre nos interesó la Cámara de Santa Fe porque nuestro marco de actuación es la hidrovía. Bueno, participamos también con el astillero de Atria, compartimos la Cámara. Específicamente somos un poquito más nuevos nosotros que Atria, pero sí, somos de los últimos 2 astilleros de la hidrovía. Bueno, nuestro astillero nació en el año 2012, el proyecto aproximadamente, y en el año 2015 empezamos con el primer proyecto de construcción de barcazas. En aquel momento estaba la renovación de doble casco para las barcazas tanqueras, por normativa, así que estuvimos trabajando muy fuerte, casi que nos faltaba en aquel momento, porque en la Argentina las cosas se repiten, en aquel momento era difícil importar los últimos 2 puentes grúa en nuestro astillero. O sea, empezamos el primer proyecto de construcción sin 2 puentes grúa, que los tuvimos que instalar al final. Pero bueno, poniéndole un poco de cabeza, de ingenio, se pudo llevar adelante. Y la verdad que construimos muchas barcazas, fue un proyecto interesante. Bueno, Atria también en ese momento estaba con construcción de flota muy fuerte, incluso exportaciones también. Era un momento, digo, muy bueno para el sector. Allá por el año 2016 tuvimos una creciente y bueno, después a partir de ahí el sector empezó a venir en baja y bueno, con la última bajante que ya llevamos como 5 años y que ahora se espera que empiece a cambiar y para el otro lado, porque pasaron 10 años, como dicen los que saben del tema, y deberíamos empezar a tener otra creciente. Entonces bueno, en ese momento en la empresa empezamos a ver dificultades en el sector fluvial en cuanto a volumen de trabajo, con lo cual tomamos la decisión de diversificar, más allá de nuestra ubicación en el río Paraná, diversificar hacia actividades pesqueras. Estuvimos trabajando muy fuerte durante muchos años y bueno, fue complejo entrar en el sector porque es un sector naturalmente distinto, pero bueno, pudimos ingresar. Hoy estamos trabajando muy fuerte, hemos construido varios barcos para Rawson y Puerto Madryn en pesca y también nos dedicamos a la reparación, atendemos flotas pesqueras. Así que hace unos 3 o 4 años la empresa hizo un plan estratégico de expansión con la idea de diversificarnos, de trabajar más específicamente en este sector de la pesca. Entonces hicimos una obra hace exactamente 2 años de inversión en el astillero muy importante, construimos 120 metros de muelle, hicimos una segunda rampa para trabajar con airbags. Para quien no lo conoce, son unos cilindros que se inflan, que permiten de manera mucho más eficiente hacer extracciones de embarcaciones de fondo plano. También hicimos toda una platea de hormigón para empezar a trabajar en distintas condiciones con todo lo que eran los cascos marítimos de la industria de la pesca. Y en ese mismo momento también hicimos una expansión. En el inicio del año 2025 empezamos a operar un astillero en Paraguay, con lo cual hoy tenemos 2 cabeceras. En Paraguay hacemos reparación de barcazas y en Argentina hacemos construcción y reparación de todo tipo de embarcaciones. Es Lima, se llama Astillero Río Paraná Sur. Estamos muy cerquita de la central nuclear de Atucha. Eso es, Lima depende de Zárate, partido de Zárate. Entonces, bueno, hoy nos dedicamos básicamente, como les explicaba, con las 2 unidades. Y coincido con la visión que presentaba Sebastián respecto de que la hidrovía está creciendo muchísimo. En aquel momento uno de los problemas que hubo también fue la mina que dejó de operar de Vale. Hace un tiempo, bueno, tiene una nueva concesión a través de la empresa LHG, que creo que Atria, según lo que charlábamos ayer, está operando muchos también con ellos. Bueno, entonces empezó a revitalizar el transporte hidroviario más allá de los granos. Entonces, entre esa nueva medida, las proyecciones de crecimiento que cada vez que tenemos los eventos con Juan se ve en la Bolsa de Rosario, siempre muestra cómo va a seguir creciendo a través de los años la cantidad de granos que se producen y se transportan por la hidrovía, más lo que puede aportar Brasil hacia esta hidrovía. Yo creo que hay un plan de crecimiento que necesita no solo renovar flota antigua, como decía Sebastián, sino construir flota nueva. Algo se está haciendo ya para esto de mineral de hierro. Y creo que hay muchas oportunidades hacia futuro en la hidrovía, tema medio ambiente que ya lo mencionó Silvia, no quiero hablar de nuevo, pero creo que ahí también hay una responsabilidad de nuestra hidrovía que se ha generado principalmente con descarte de hidrovía del río Mississippi en cuanto a barcazas y empujadores también, con lo que eso conlleva de cuidado del medio ambiente, ¿no? Creo que ahí tenemos una oportunidad muy interesante.
En ese concepto, ¿ustedes están trabajando en algo puntual con respecto al tema economía azul o sustentabilidad desde el astillero o a nivel ecológico o a nivel social también, como nos contaba Sebastián? Sí, bueno, desde luego, como mencionaba, tenemos nosotros desarrollado un proyecto que hemos hecho también en conjunto con Silvia de un empujador a gas, a GNL. Lo hemos trabajado durante bastante tiempo y falta realmente que haya operadores que disponibilicen el combustible en la hidrovía, pero yo creo que es un proyecto que tiene mucha proyección, sobre todo por la situación de la Argentina respecto del gas con Vaca Muerta, y además estando Bolivia como parte de la hidrovía, con lo cual también puede aportar gas, y creo que puede ser un combustible interesante, al menos de transición, que ya se está usando a nivel marítimo, y creo que en la hidrovía puede ser interesante. Biocombustibles, allá se estuvo hablando mucho. Creo que Rosario puede ser un jugador fundamental en eso y creo que hay que trabajar también. Pero digo, más allá de lo que son las propulsiones, en nuestro astillero sí trabajamos muy fuerte con todo eso. Creo que es muy importante el cuidado del medio ambiente. El astillero lamentablemente es un ambiente sucio de trabajo. Centinas de los barcos, desde los residuos que generamos. Así que creo que tenemos que ser muy conscientes medioambientalmente, es fundamental. El tratamiento, o sea, cumplir todas las normativas que están y existen, pero hay que darle cumplimiento. El tratamiento como corresponde de los residuos, mismo hasta la chatarra que nosotros generamos respecto de, imagínense una barcaza que se le cambian 20 toneladas de acero, si bien está limpio ambientalmente, ese material se puede recuperar. Y bueno, todas esas cuestiones hay que trabajarlas muy fuertemente. Y bueno, después también la inserción en la sociedad. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. A nosotros nos tocó, la ubicación fue la disponible en ese momento, porque bueno, obviamente sobre la hidrovía, margen de río, lo más lógico es una unidad portuaria y bueno, nosotros conseguimos esa ubicación, pero la localidad de Lima tiene mucha tradición nuclear por Atucha, pero nada naval, con lo cual nos llevó muchos años de desarrollo. Y generación de empleo y capacidades. Hemos trabajado con las escuelas locales, tenían una tecnicatura nuclear, hoy día estamos trabajando y ya tenemos en funcionamiento una tecnicatura naval también, desarrollo de gente, así que eso creo que es muy, muy interesante y sobre todo el volumen de gente. Nosotros normalmente operamos con 150, 250 personas, depende del momento, de manera directa, hasta bueno, podemos llegar a 500 en el momento que estamos trabajando en construcción y reparación fuerte. Entre directos e indirectos se hace un tamaño de gente más que interesante. Así que creo que es muy importante desarrollar y una necesidad de desarrollar el ambiente en el cual nos movemos, ¿no? Me gustaría tu opinión con respecto, como presidente de CASIN, la Cámara de Industria Naval de Santa Fe, Santafesina Industria Naval, perdón, o de FINA. ¿Cómo visualizás, sobre todo Santa Fe, obviamente Rosario, pero digo todo Santa Fe con su sistema portuario y logístico, con respecto a esto de la minería? Ya se ha hablado en algunos paneles acá, en los puertos, bueno, Rosario está trabajando mucho, a la cabeza su propio gobernador, ha viajado, pero desde la industria naval vos también considerás que pasa a ser una oportunidad para aprovecharla junto con el sistema portuario y logístico santafesino. Sí, totalmente. Yo coincido con lo que decía Silvia, que la industria naval está en una etapa de cambio, porque la Argentina está en una etapa de cambio. Yo pienso que tenemos vectores de crecimiento que definitivamente se están llevando adelante, como la parte energética, la parte de minería, y esos dos focos a la industria naval, directa o indirectamente, nos generan un impacto. Por ejemplo, en la parte de minería, como bien decís, todo lo que es logística, hay que desarrollar esa cadena logística que no existe hoy día y hay que hacerla eficiente. Ayer hablaba en la presentación de multimodalismo, de qué manera vamos a sacar nuestras cargas, y creo que la hidrovía está muy bien posicionada en ese sentido. Después también, hablando de la parte energética, lo que es Vaca Muerta, supongo que todos saben, se utiliza mucha arena como materia prima para inyección en los pozos, y eso es un producto que, si bien se extrae de canteras en tierra firme, hay en Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente, también la arena de río es muy utilizada. Entonces, hay también un componente de logística que hay que desarrollar, porque no existe, para transportar la arena que se extrae en barcos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe. El litoral ya no tanto, si bien tiene obviamente mucha abundancia, pero por ahí por una cuestión de distancias no con tanta participación, pero sí hay que desarrollar esa cadena de cómo esa arena que se extrae en Santa Fe, zona norte, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, poder llevarla hasta una provincia como Neuquén,
donde tenemos que pensar seriamente, porque ahí interviene el río, interviene el mar, intervienen ferrocarriles y hasta camiones en la última milla. Y las normas que existen, porque realmente es todo un debate. Hoy más o menos hay una demanda de 8 millones de toneladas de arena, de la zona de Entre Ríos sobre todo, que podría ser acá a la vuelta de la esquina, al 2030, en 3, 4 años, eso iría a 12, 13, 15 millones de toneladas. Estamos hablando de casi 5 bull carriers en constante movimiento, Sí. pasando después a 8 bull carriers, que tienen que operar en puertos fluviales y en puertos marítimos, yendo hasta, preferentemente hasta ahora, sería San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, y ahí subirse a un tren y de ahí ir hasta camión y de ahí la última milla hasta Boca de Pozo. Entonces ahí da todo el complejo logístico uniendo el litoral argentino con la Patagonia, en un proyecto realmente clave, ¿no? Fundamental, ¿no? Esencial esto. Así Sí, que- hay incluso hasta un proyecto de una hidrovía artificial Sí, en la propia Patagonia, con lo cual el único tema en contra es que en la Argentina nos gusta poquito planificar, sí, lo que decía entonces se hace Silvio. más difícil, ¿no? Sí, Pero estos son proyectos que, como bien decís, están proyectados, no estamos hablando de acá 2 años, estamos No. hablando de acá 15, 20 años, y creo que es una oportunidad y ahí desde la industria es donde creo que tenemos que trabajar todos en conjunto para dejar ver las posibilidades que se generan y que la industria no es un enemigo de estos desarrollos, sino Al que al contrario. contrario, Sí, es, sí. es un actor necesario. Está bueno identificar eso, ¿no? Más que enemigos, los aliados estratégicos, como es la industria nacional, como son los sindicatos que se suman a este trabajo también, y también como son las universidades públicas, sobre todo, que están trabajando tanto en esta temática, o centros de información, investigación, que realmente son claves, los centros profesionales, toda una mesa realmente interesante que está para trabajar, porque estamos todos en el mismo charco y hay que salir juntos porque no hay otra forma, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo otra vez y creo que ya están pasaron todos y mira, Ya, también tiempo Juan bárbaro. me está haciendo seña con Sí, el tiempo. sí, sí, no. Estamos bien con el tiempo. Un aplauso para Marco, por favor. Muchas gracias. Bueno, si tienen... Me quedan 8 minutos, sí, lo estoy llevando acá, así que mira. Bueno, estos 8 minutos podríamos hablar de River. No, de River no vamos a hablar. No, podríamos hablar... O Newell's. Ah, de Newell's no se habla. No, o sea, bueno, no, querría hacer, me gustaría que si tienen preguntas, ellos tienen un micrófono ahí. Yo les pediría que levanten la mano, se identifiquen y le puedan preguntar directamente en este espacio que también permite el diálogo directo. Señora. Sí, por favor. Gracias por estar. ¿Cómo no? Bueno, lo repito, entonces no creo. En la UCEL, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, acá de Rosario, tenemos un Ateneo de hidrovías y puertos hace muchos años. Estaba escuchando, me interesó una reflexión que hizo el moderador, que se le hizo a Liliana, con quien nos conocemos hace tantos años. Primero decirle a Liliana que muy interesante el punteo que dijiste al final. ¿Mm? Silvia, perdón, la tengo con Liliana, siempre te digo Liliana. Silvia, estuvimos juntas hace un rato charlando. A través de ella y de su marido estuvimos conversando justamente de las poteras y demás. Qué interesante lo que ella reflexionó sobre la IA y de las universidades en todo este proceso y vos mismo. Sobre las poteras, la pesca del calamar, en realidad son 18 proyectos, no específicamente que se compren barcos, ¿no es cierto? El tema es que de las 83 o 84 poteras que hay en Argentina pescando calamar en forma legal, el 53% pertenecen a empresas chinas. Entonces, a tu pregunta, o también si Silvia quiere complementar algo sobre esa cosa ríspida de estas 18 permisos nuevos que se pidieron al Consejo Federal Pesquero y que fue autorizado, la pregunta sería cuántas empresas extranjeras están metidas en eso. Pero esto es como todo, ¿no? Como tenemos los puertos COFCO, que es chino, no es que vienen 18 nuevas poteras, sino son, para terminar de redondear la pregunta que vos hiciste, son 18 proyectos para pescar
quizás comprando una poteras o no. Estaba mirando las empresas, algunas tienen capitales chinos efectivamente y muchas otras no. Hoy día, reitero, el porcentaje es de las 84 poteras que trabajan por Argentina, hay 53 sí, con capitales mixtos, entre ellos capitales chinos, ¿no? Y bueno, me interesó mucho también lo del ingeniero, el primer ingeniero. Ay, me encantó lo que pasaste, el video pequeño sobre el traspaso de las barcazas en forma automatizada. Lo haga un hombre o lo haga un robot el día de mañana, ¿no? Bueno, eso. No, simplemente lo que puedo acotar, la licitación fue una licitación absolutamente cerrada, que nos encontramos con la adjudicación, al menos de nuestra parte, no sé si Marcos tiene más información. Sabemos que 2 son para Conarpesa, que sí las va a traer de China. Bueno, los costos comparativos con China, ni hablar, porque pese a todos los contrapesos que nosotros tenemos en la parte tributaria, ya solamente de lidiar con el Mercosur, con China, ni hablar. Pero bueno, la competencia es real. Esperemos que el gobierno recapacite con relación a la importación, porque si bien hay importaciones que son necesarias para acrecentar la industria y mejorarla, antes de la importación consideramos que era prudente por lo menos ponernos en igualdad de condiciones, con reglas parecidas al Mercosur, para por lo menos que nos permita una competencia digna, no con tanta diferencia. Pero bueno, como no, representa una Cámara que no es confrontativa, sino presenta propuestas. Les cuento que sí, que hemos presentado al ministro Caputo esta inquietud, como también hemos presentado por aquellas empresas adjudicatarias del RIGI. Pedimos que se extiendan los mismos beneficios impositivos a las empresas pymes que van a apoyar a las empresas del RIGI para que ellas puedan cumplir con su objetivo del proyecto. Y sí, nos ha contestado el ministro Caputo que ha extendido esos mismos beneficios a todas estas empresas. Así que bueno, en el paso a paso tratamos de presentar las debilidades o los problemas con la solución. Y en ese camino estamos, como también presentamos el tema de la disminución de las cargas tributarias. Hace 1 año y medio se lo presentamos a él y a Sturzenegger. Como todo ministro nos preguntó, macanudo, ustedes piden la reducción de cargas impositivas, ¿contra qué cuentas van a compensar esa reducción? Y con los asesores de la Cámara hemos presentado contra qué cuentas podíamos compensarlo y ese está en estudio. Pero por lo menos hay un dicho que dice no se queje si no se queja. Nosotros presentamos las propuestas. Gracias, Silvia. ¿Querés agregar algo más vos, Marcos, de este tema? ¿No? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Sí. Sí, dale, Juan Carlos, sí. Bueno, Juan Carlos. Miguel, Marcos, Silvia, bueno, a los otros, a los ingenieros, al ingeniero, no los conozco tanto, conozco la industria naval argentina, la problemática de fondo, y hay una cosa que me sigue faltando. Veo un panel de la industria naval argentina, pero que no se habla de marina mercante. Y yo creo que, me parece que estamos en un tema que lo vamos a tener que asumir y que vamos a tener que, inclusive ya se está hablando de volver a una ley en conjunto de industria naval y marina mercante que no pueden escindirse, ya lo hemos visto, lo hemos atravesado hace años este tema, pero veo que ninguno habló de marina mercante, no hice una crítica, pero lo que estoy diciendo es que está asumido que renunciamos a la renta logística. Argentina renuncia a la renta logística, es una potencia exportadora, pero no logística. Y sin esa renta no hay competitividad posible. Entonces, digo, si en algún momento ven que se retome esa discusión, ese debate de una ley, por lo menos en conjunto como punto de partida. Gracias. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, se habló ayer. Particularmente fue uno de los temas que me tocó a mí exponer, por eso no lo quería, no lo tratamos hoy porque ya había sido tratado en el panel ayer,
que fue moderado por UIA. Pero es un caso similar, porque también la ley que se propone hay importación de barcos nuevos y usados. Entonces creo que ahí hay un trabajo similar al de los poteros para la marina mercante, pero creo que es un tema, y sin repetir demasiado lo dicho ayer, es un tema que nos debemos un debate de hace muchísimo tiempo. Y cuando digo marina mercante, no solo acá estamos en el río, pero es fluvial y marítima, porque nosotros solemos acá hablar de fluvial, pero en marítima no tenemos barcos. No hay una línea que una el sur de la Argentina con Buenos Aires o provincia de Buenos Aires en general, digo. Entonces hay un solo barco que hace ese recorrido y me parece que ahí hay mucho para mejorar, para seguir trabajando. Está la ambición también de recuperar líneas para hacer cabotaje internacional. Bueno, proyectos hay un montón. Lo que pasa es que, como hablábamos hoy, hay que proyectar, trabajar en conjunto, desarrollar y no dejar que las cosas pasen porque pasan naturalmente. Entonces, creo que ahí hay un trabajo. La ley de marina mercante es un debate que se viene dando hace muchísimos años. Creo que este ya es el tercer gobierno, si mal no recuerdo. Miguel, me vas a corregir, que venimos hablando y venimos cambiando. Hay proyectos interesantes que se han tratado. Creo que lo mencionaste vos, Miguel, el del segundo registro, que queda bajo legislación argentina. Digo, hay propuestas para seguir trabajando. El tema es que esté la voluntad política de llevarlo adelante y, como dije ayer, la industria no es un enemigo, sino que es un aliado para participar en ese desarrollo. Y no pretendemos ser más caros, sino simplemente con reglas competitivas sabemos hacerlo. Sin ir más lejos, Atria hace no tantos años ha exportado barcazas. Hay muchísimos astilleros que han exportado, que siguen exportando hoy día barcos de turismo a Chile. Dentro de la hidrovía vivimos exportando todo el tiempo. Entonces la competitividad está, a pesar de los sistemas tributarios que tenemos en la Argentina, mejorándolo, podríamos incluso estar en mejores condiciones. Entonces no hay que buscar enemigos dentro de los sectores, sino aliados y trabajar en conjunto. Muy bien, gracias.